Hace 100 años, París era el centro del universo. Bueno, del universo artístico, en Europa. Era un laboratorio de culturas también. Artistas de toda Europa, músicos afroamericanos, artesanos africanos, aires de Oriente. De ese de ese encuentro, nació el cubismo. Estamos en las vanguardias. Hoy reivindicamos su historia mestiza, desde Cézanne hasta María Blanchard, pasando por las manos anónimas de quienes tallaban máscaras en el Congo. Cézanne nos enseñó que un rostro podía ser un cubo. Decía que todo en la naturaleza se modela como esferas, conos, cilindros, que tenemos que aprender a pintar basados en estas formas simples y solo después seremos capaces de hacer todo lo que queramos. Juan Gris, el arquitecto del cubismo, convierte esto en una ecuación. Gris, español como Blanchard, pero más teórico. Gris estudiaba a Cézanne como un científico. Sus cuadros son álgebra visual. Estamos en un momento histórico en el que se analiza la naturaleza desde lo más pequeño hasta lo más enorme del universo. Tenemos hace nada, en 1905, que gracias a las matemáticas de Mileva-Maric, su marido Albert, publicaba la teoría de la relatividad. Estamos buscando otra manera de entender el mundo. Gris, desde la pintura, descomponía una guitarra en universos simultáneos. Dos caras de la misma moneda. El mundo ya no era una sola perspectiva. Hablamos de la influencia de África, pero primero hay que poner un poco de contexto. No hablamos de un pintor congoleño influenciando a un pintor francés. Fíjate que al principio hablaba de artesanos africanos, no artistas, porque no los consideramos artistas todavía, esto es otro nivel. Estamos a comienzos del 20, pero es que hasta 1858, repito, 1858, en Europa teníamos zoos humanos, donde ver a negros traídos de África sin aceptar que fueran personas, ni su cultura fuera válida, expresiva y mucho menos artística. Pero a pesar de nuestra visión del momento, en África se hacía arte. Y a los artistas de la época les va a volar la cabeza lo que van a ver. Estas máscaras Fang no eran primitivas, eran matemáticas con alma. Los artistas africanos llevaban siglos simplificando el rostro humano en óvalos, ángulos, igual que Gris haría después. Mientras Europa colonizaba África, el cubismo colonizaba la estética europea. Es una paradoja brutal. Lo que el Museo de Trocadero exhibía como exotismo, los cubistas lo veneraban como arte puro. María Blanchard llegó al cubismo desde el dolor físico y el exilio. Tenía cifosis dorsal desde la infancia, mal diagnosticada entonces como tara física. Soportó burlas, marginalización en aquella España conservadora, oscura. París fue su salvación. En 1909 se instaló allí ya definitivamente, buscando libertad creativa y un entorno donde su discapacidad no definiera su arte. En el estudio de Juan Gris encontró refugio, complicidad. Allí, entre españoles, exiliados como ella, el cubismo se iba haciendo humano. Mientras Gris teorizaba sobre proporciones áureas, Blanchard pintaba maternidades. Maternidades llenas de dolor, de dulzura, transformando su propio sufrimiento en geometría pura. Como diría Diego Rivera, era una de las pocas artistas que entendía el cubismo como una poética, no solo como una fórmula. En Francia, lejos de los prejuicios de su tierra natal, nadie la miraba con lástima, sino con curiosidad intelectual. Su amiga, la poeta Anne de Noailles, le decía:
el arte es la patria de los que no tienen patria. Y ellas, mujeres, extranjeras, lo sabían bien. Blanchard hizo del cubismo un lenguaje para expresar emociones complejas. La fragmentación se convierte en un grito silenciado. Ramón Gómez de la Serna, gran admirador, la llamaba la gran sacerdotisa del cubismo trágico. Decía que pintaba como quien reza, con una geometría llena de sollozos. Decía que pintaba desde el otro lado del espejo, donde las formas tienen alma de grito, y que los que la llaman fría son los mismos que no ven el llanto en los ángulos de sus figuras. La historia de María es la del doble ostracismo, por mujer y por discapacitada. María es el genio más injustamente tratado. En España la ven como bicho raro. En París es la española del cubismo. Y ella, mientras tanto, pinta como una santa laica, entre corsés de hierro, sopas frías, entre la incomprensión y el dolor físico. Blanchard convirtió el cubismo en su refugio, en su lenguaje, demostrando que, tras cada ángulo y cada fractura, latía un mundo emocional tan intenso como ignorado. Las culturas no chocan, las culturas se mezclan. La tradición es una ilusión de permanencia para quien tiene miedo a lo que viene. En el cubismo tenemos una mezcla maravillosa de Cézanne, África, Dries, Blanchard. Os dejo una frase, sin estereotipos, del poeta senegalés Léopold Sédar Senghor. La emoción es negra. La razón es Helena. El cubismo fue ambas.